a continuación al doctor Miguel Mellino para que nos deleite con su conferencia. El doctor Miguel Mellino es Associate Professor on Postcolonial Studies and Interethnic Relationships at the University of Naples, el Orientale. He is an author in Marx nei margini dal marxismo nero al femminismo postcoloniale del año 2020, Governare la crisi dei rifugiati del año 2019, que va a estar en español, Stuart Hall, Cultura, Raza e Potere del 2015, Cittadinanze Postcoloniali Appartenenze, Raza e Racismo in Italia e in Europa del 2012, La critica postcoloniale, decolonializzazione, capitalismo e cosmopolitismo nei postcolonial studies del 2005, que será traducido al español como La crítica postcolonial, descolonización, capitalismo y cosmopolitismo en los estudios postcoloniales. La cultura e il potere, conversaciones sui cultural studies del año 2006, traducido al español como La cultura y el poder, ¿ya? El post-orientalismo, Seit e Cli Studi Postcoloniali del 2009, y él es editor del traductor italiano Franz Fanon desde el año 2006 y hasta el año 2010. La conferencia del doctor Mellino se titula El actual momento descolonizador y sus límites, postcolonial y decolonial a contrapelo. Profesor, el espacio es suyo. Bueno, muchas gracias a Aldo y a todos los organizadores por haberme invitado al seminario. Digo, como se dice en Italia, auguri al doctor Giuni por la investidura. Y pido también disculpas porque yo también voy a leer por motivos diferentes, digamos, de los que se han expresado antes, en el sentido que después de tanto tiempo aquí en Italia, he perdido un poco el español y hablar en español me cuesta bastante y seguramente se me escapará alguna que otra frase o alguna que otra palabra en itañol. Digamos que mi intervención refleja un poco lo que ha sido mi vida, ¿no? Que empezó como, digamos, militante político y estudiante en la Universidad de Buenos Aires a mediados de los años 80, y después con una emigración aquí en Italia a partir de la fines de los años 80, principios de los 90, después de una gran crisis económica en Argentina, donde siguió también, digamos, ya no diría como militante, pero sí como activista en algunos colectivos y movimientos antirracistas y de migrantes aquí en Italia y en Europa, y también, naturalmente, en la academia o en la universidad italiana, que es donde trabajo y enseño actualmente. Allora, la intervención que voy a proponer está dividida más o menos en tres partes. La primera voy a trazar una especie de genealogía de la descolonización como práctica y proceso político, tratando de poner hincapié en el hecho que en el pasado la descolonización como práctica y como proceso estaba asociado a lo que Fanon llamaba los condenados de la tierra, ¿no? Las masas coloniales. Y en este pasado, la descolonización estaba, digamos, ausente como programa político para las sociedades y las culturas excolonizadoras, ¿no? Esto es un poco más reciente. En la segunda parte me voy, digamos, voy a tratar de centrar algunos temas del presente, en el que se habla mucho de descolonizar, y donde descolonizar y descolonización ya no están más asociados solamente a los ex países coloniales, a las ex naciones coloniales, a las ex masas coloniales, sino que se transformó en una especie de imperativo global, ético, digamos, un poco en todos lados, ¿no? En el norte y en el sur del mundo. Y para mí, digamos, este presente tiene algunos riesgos, tiene algunos límites que voy a tratar de poner de manifiesto. Y en la última parte voy a tratar de exponer una crítica del desarrollo que está teniendo, sobre todo en Europa, en una parte de Europa se puede decir,
la perspectiva decolonial, que me parece que está bastante en sintonía con algunos riesgos que ya ha expresado el doctor Juni cuando hablaba de los riesgos, ¿no? De un giro decolonial que reste aislado, digamos, ¿no? de lo que son las luchas populares o las luchas sociales en la arena social y política. Bueno, voy a empezar mi ponencia leyendo. Quisiera comenzar mi intervención recordando una famosa enunciación de Jean-Paul Sartre en su también famoso prefacio al texto que, según las significativas palabras de Stuart Hall, podemos considerar un poco como la Biblia global de la descolonización. La Biblia global de la descolonización, aunque sería mejor precisar, corrigiendo al mismo Hall, no tanto una Biblia de la descolonización en sí, sino una Biblia de la lucha anticolonial o de la lucha por la descolonización. De lo contrario, sin el sustantivo lucha, sin la sustancia, se podría decir, como modificador de descolonización, se corre el riesgo de un inconsciente desliz hacia la narrativa histórica eurocéntrica dominante que ha codificado el proceso de descolonización, sobre todo el proceso que va de los años del 1947 al 1975, la segunda y última ola de descolonización, que lo ha codificado como un desarrollo histórico objetivo, como un evento históricamente dado por sentado, inevitable, autónomo, diríamos también anónimo, como si fuera el producto de un mero despliegue de las fuerzas o contradicciones productivas de la historia, como si fuera el producto de un proceso sin sujeto, como alguna vez dijo Althusser, reforzando así el camino que conduce a la fetichización de la historiografía, eliminando de la historia lo que Gayatri Spivak ha denominado la huella del subalterno. En la historiografía global dominante se ha impuesto el relato de la descolonización como una especie de inevitable final del grande juego imperial. Para decirlo con la metáfora de Rudyard Kipling y de afgana memoria, visto todo lo que está pasando en Afganistán y visto qué significa el 11 de septiembre de este lado del mundo, digamos, decía que en la historiografía global dominante se ha impuesto un relato de la descolonización como inevitable final del grande juego imperial, como inevitable final de una especie de anacronismo histórico, que era el colonialismo en el siglo XX. La Biblia global de la descolonización, como la llamó Stuart Hall, obviamente, lo habrán intuido, es Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. Ahora, existe un documental reciente dedicado a la lucha por la descolonización en las colonias portuguesas, titulado en inglés Concerning Violence, de Goran Hugo Olsen, que, como se puede inferir desde el título, que retoma literalmente el título en inglés del primer capítulo del libro de Fanon, muestra cuán desconcertante es esta narrativa dominante sobre el proceso de descolonización. Porque lo que allí se muestra es que las colonias portuguesas, como muestra el documental, lograron liberarse del régimen colonial solo y a través de la violencia, como decía Fanon, o sea, de la lucha armada, que es lo que Fanon entendía por violencia en Los condenados de la tierra. Tal vez si hubiera usado esta expresión, se hubiera ahorrado muchas de las críticas que ha tenido. Pero bueno, esto solo de paréntesis. De paso, podríamos decir algo relacionado con el título que tiene nuestro encuentro y que también puede funcionar como un subtexto de lo que intentaré decir. Para Fanon, la fuerza política de la descolonización como proceso, incluso en el ámbito educativo, depende de las luchas sociales y materiales subjetivas de los subalternos y los colonizados. Es un proceso, para Fanon, que puede acontecer solo desde abajo, por así decirlo, con el protagonismo autónomo y popular de las masas coloniales. Volveré sobre esto al final de mi intervención, porque una descolonización, no tanto sin lucha, pero sin un vínculo directo con las luchas populares, me parece uno de los riesgos del actual momento descolonizador que estamos viviendo en amplios campos del saber y la educación, y más en general, del debate en la esfera pública, al menos en esta parte del mundo, pero no creo que esto ocurra solo aquí. Bueno, pero volvamos a Sartre.
En el prefacio, Sartre enuncia una afirmación bastante revolucionaria para la época. Leo, digamos, la frase directamente de la traducción castellana de Los Condenados de la Tierra, porque contiene un error de traducción que es muy sintomático de lo que era la ideología tercermundista de la época y que es muy significativo para lo que voy a decir después. Dice Sartre, este libro no necesitaba un prefacio, sobre todo porque no se dirige a nosotros. Lo escribí, sin embargo, para llevar la dialéctica a sus últimas consecuencias. También a nosotros, los europeos, nos están descolonizando. Es decir, están extirpando en sangrienta operación al colono que vive en cada uno de nosotros. Debemos volver la mirada hacia nosotros mismos y tenemos el valor de hacerlo para ver qué hay en nosotros. Ahora, esta traducción es de la versión del Fondo de Cultura Económica, lo muestro para hacerlo ver. La traducción es del 71, no sé si habrá una nueva en castellano, creo que no, pero no es exactamente lo que dice Sartre en el original francés. Porque lo que dice Sartre en el original francés no es tanto que la lucha anticolonial de los países del tercer mundo están descolonizando a los europeos. Lo que dice Sartre es que también nosotros, europeos, como los países del tercer mundo, tenemos que descolonizarnos. Bueno, es muy sintomático, como decía, no sé si decir el error de traducción, sino el hecho que esta traducción está muy plegada a lo que era la ideología tercermundista de la época. Más adelante, con lo que voy a decir, creo que esto va a quedar más claro. Lo que quiero subrayar es que, como dije al principio, esta enunciación de Sartre me parece revolucionaria, no solo porque se pronunció en París en medio de la lucha de liberación argelina, sino porque hasta entonces, y hay que añadirlo, durante varios años más, tal vez hasta la aparición de orientalismo de Said en 1978, la descolonización fue un término, como decía antes, o un concepto, o un proceso, o un hecho histórico, o un significante, justa y naturalmente asociado con lo que Fanon había llamado los condenados de la tierra. O sea, aquí la frase de Fanon, con el sudor y los cadáveres de los negros, los árabes, los indios y los amarillos. Es decir, con una práctica o una tarea que podía depender solo de los proletarios, de las clases populares y sobre todo de los campesinos indígenas de lo que entonces se llamaba Tercer Mundo. La descolonización estaba por un proceso político y cultural, pero también subjetivo, existencial, que tenía que ver exclusivamente con las excolonias, con las naciones y las masas colonizadas, con la lucha y la subjetivación del esclavo, si queremos decirlo, en los términos de la dialéctica de Hegel, revisitada por Fanon en su texto. La descolonización como fuerza política para la transformación del mundo, a todos los niveles, estaba necesariamente situada en el sur del mundo, y estaba en manos de las masas no blancas o no occidentales que lo habitaban. Y acá se ve, ¿no?, el error en la interpretación de la traducción, ¿no? Otro texto militante, sintomático de esta perspectiva política, hay muchísimos, es seguramente Descolonizar la mente, escrito en 1977 de otro militante revolucionario, africano, negro, kenyata, como Ngugi wa Thiong'o, Descolonizar la mente. Obviamente, este tipo de razonamiento implicaba más tácitamente que explícitamente que el proceso de descolonización en las excolonias, de tener éxito, terminaría descolonizando el mundo, los diversos estados-nación del sistema mundo, y por lo tanto también al hombre y al mundo blanco, europeo o a las sociedades excoloniales, o sea, a las que se refería Sartre cuando decía, nosotros también europeos tenemos que descolonizarnos. El razonamiento era más o menos así. Así como la clase obrera, a través de la revolución socialista, habría liberado a toda la sociedad de la alienación capitalista, del mismo modo la descolonización del mundo colonizado también habría descolonizado y liberado toda la humanidad de su alienación colonial global. Sin embargo, en el programa de descolonización global de estos años, no estaba la necesidad de descolonizar la cultura, el saber, la política, la subjetividad y también, me gustaría enfatizar aquí,
la filosofía o el pensamiento político y social de los colonizadores, que es un poco lo que pedía Sartre, ¿no?, en el prefacio del texto. Por una razón u otra, este programa no formaba parte del entramado político-cognitivo de esos años, ni siquiera de los más radicales, y tampoco me parece en el contexto extraeuropeo. El motivo de esta omisión, creo, debería investigarse, porque desde mi punto de vista esconde algo de lo que somos conscientes solo muy recientemente y de los que fuimos prisioneros por muchos años. Ha constituido algo así el sentido de esta omisión como una prisión del lenguaje, para decirlo con el título de un notorio escrito de Frederick Jameson. Quizás la razón de esta omisión radicara en una asimilación tácita, global y recíproca de una cierta filosofía colonial de la historia, es decir, en una especie de subordinación inconsciente global a un supuesto potente pero impensado, vale decir, a la idea de la existencia de una filosofía o movimiento trascendental de la historia. En su formidable libro Black Marxism, Marxismo Negro, un texto hoy más bien famoso, Cedric Robinson, militante afroamericano, plantea el problema en términos verdaderamente sugerentes. Es una parte central de su crítica a lo que se puede denominar el marxismo blanco, pero que casi nunca es retomada por sus críticos. Según Robinson, el límite histórico del marxismo, y atención porque el límite histórico del marxismo concierne a algo fundamental para nuestro argumento, a saber, la falta de una comprensión eficaz de parte del marxismo del vínculo constitutivo entre capitalismo y racismo, entre la dominación del capital y la dominación racial o la supremacía blanca, es decir, el fracaso del marxismo en reconocer la dimensión material estructural del racismo en el desarrollo de la modernidad occidental. El límite histórico del marxismo, decíamos para Robinson, es que para él, más allá de todo, el marxismo es un producto del dispositivo más refinado de dominación colonial que la civilización europea haya jamás producido. El campo, podríamos decir también el sistema, de la misma filosofía occidental. El marxismo, como hijo de la filosofía occidental, no logra romper con su eurocentrismo, no logra ver el legame constitutivo entre capitalismo, raza y racismo en la historia de la modernidad. Es este un poco el razonamiento de Robinson. La crítica de Robinson, creo, nos da la idea de la importancia como gesto de ruptura de la enunciación de Sartre, sobre todo de este lado del Ecuador, de la línea del Ecuador, la cual, la enunciación de Sartre, como decíamos, permaneció balbuceando, por así decirlo, durante varios años, ¿no? La invitación a decolonizar la cultura, el saber y la política de las sociedades colonizadoras. Ni las teorías más radicales del imperialismo cultural en el tercer mundo habían planteado el problema. Siempre ha existido, por ejemplo, desde Mariátegui, yo me he ocupado bastante de Mariátegui, lo conozco bastante bien, la necesidad de adaptar o traducir el marxismo a la especificidad de las situaciones latinoamericanas. Hubo siempre también una mirada muy atenta para adentro, se puede decir en América Latina, no hace falta que lo venga a decir yo esto. Hemos tenido la producción de un saber político auténticamente indígena y anticolonial, original y no imitativo, es decir, una epistemología nativa o autóctona, se podría decir surgida al calor de las luchas indígenas, anticoloniales, antiesclavistas, antiimperialistas y feministas locales. Pero, por ejemplo, la necesidad de descolonizar el marxismo, o en un sentido más amplio, la necesidad de descolonizar el campo del pensamiento político y de la cultura europea, nunca fue enunciada de este modo literal, al menos no en estos términos. La hipótesis que voy a sostener aquí es que si la enunciación de Sartre ha quedado por algunas décadas balbuceando, para decirlo con el término de Roland Barthes en El placer del texto, si no se ha insistido en la necesidad de descolonizar el conocimiento, el saber y las culturas de las naciones colonizadoras, más allá, por ejemplo, de la radicalidad del giro de la deconstrucción y de los varios postestructuralismos, Foucault, Deleuze, etcétera, etcétera, fue por una razón muy simple. No estaba tan claro en esos años que también la cultura moderna europea, y no solo el desarrollo económico global, esto sí estaba más claro, o el desarrollo económico europeo,
es un producto histórico del capitalismo colonial, de la dominación racial blanca, no agrego esta palabra por casualidad, sobre el resto del planeta. Repito, en aquellos años no estaba tan claro que también la cultura moderna europea es un producto histórico del capitalismo colonial, de la dominación racial blanca sobre el resto del planeta. No estaba del todo claro en ese momento, repito, al menos hasta la década del 80, usando aquí como parteaguas orientalismo de Said, aunque ya el feminismo negro había empezado a poner abiertamente la cuestión, ya desde el movimiento abolicionista en los Estados Unidos, sobre todo respecto al feminismo blanco. Algo pero que hoy, en cambio, parece casi dado por sentado. Es decir, no estaba tan claro en ese momento que el colonialismo, la raza, la esclavitud y el racismo están, de un modo o de otro, dentro de la cultura, dentro de las grandes narraciones, dentro de las categorías, dentro de las diferentes expresiones de la cultura occidental moderna. Y claramente el legado del colonialismo, de la esclavitud, del racismo y del imperialismo no está solo dentro de las expresiones culturales europeas, es decir, en sus sistemas de pensamiento, sino también en la constitución material de nuestro presente. Digamos todo esto de modo más directo. No solo la cultura de los colonizados, sino también la de los colonizadores, históricamente ha sido moldeada, plasmada, por su entrelazamiento con la expansión colonial moderna. Fanon y Sartre, y también antes Aimé Césaire, en sus críticas al falso universalismo del pensamiento occidental, por ejemplo, en su discurso sobre el colonialismo, habían visto muy bien este aspecto, este vínculo de dependencia perverso. Decía Césaire, una civilización que no sabe resolver los dos problemas principales de su presente, el colonialismo y el proletariado, es una civilización enferma. Europa es indefendible. Decía Fanon, y esto ya es más fácil, ya es más conocido, Europa es una invención literal del tercer mundo. Decía Sartre en el prefacio, el hombre europeo se hizo hombre solo haciendo monstruos y esclavos. Podríamos agregar un pensamiento de un militante también y de un pensador, autor negro muy importante, autor del libro Los Jacobinos Negros, C.L.R. James, que siempre en esos años dijo, los estudios negros, los así llamados Black Studies, son la historia de la civilización occidental. Son todas afirmaciones muy conocidas y transitadas por el pensamiento político en los últimos años. Pero lo que me interesa cuestionar es lo que se puede llamar su falta de desarrollo teórico político durante varios años. Esta conexión entre humanismo y colonialismo, se puede también decir entre cultura europea y colonialismo, permaneció casi inexplorada durante los años del último proceso de descolonización, 45-75, y también en los agitados años 60 y 70 en América Latina. Uno de los síntomas de esta ceguera colonial, si así la queremos llamar, que es solo una variante de lo que se puede llamar ceguera racial, pero se podría también decir de este plano de inmanencia muy diferente al nuestro de hoy, es la ausencia casi total de referencias o de diálogo, si no fuera por algunas excepciones, de la cultura política latinoamericana, incluso aquella revolucionaria, con lo que Cedric Robinson llamó la tradición radical negra. Una tradición que en sus corpus de escritos ciertamente se habría mostrado mucho más en sintonía con la historia de opresión y rebelión colonial continental que la tradición europea, pero que ha permanecido y en cierto modo sigue siendo completamente marginal. Dicho de otro modo, autores, militantes, movimientos, como el movimiento negro en Estados Unidos, autores como Du Bois, C.L.R. James, Césaire, James Baldwin, las lochas del feminismo negro, del Black Power, estaban más cerca de las cuestiones sociales y políticas de América Latina que no la teoría social europea. Lo que quiero decir es que Europa, o sea, el pensamiento político europeo, la filosofía europea, la cultura europea, no ha sido asumida en ese entonces como una mera región geográfica del mundo, sino como la expresión de un sujeto histórico trascendental. Para citar aquí el famoso libro de Chakrabarty, no sé cómo se llama en español, en inglés se llama Provincializing Europe, no provincializar Europa. Durante muchos años la descolonización significó en su mayor parte intentar poner a las sociedades coloniales en el mismo camino de progreso y emancipación de la modernidad europea, en un camino bloqueado por el dominio colonial e imperial europeo y estadounidense. Pero ese era el camino a seguir,
con una única bifurcación posible, socialismo o capitalismo. No es un caso, sino se ha intentado descolonizar, por ejemplo, el concepto de desarrollo, sino hasta hace muy poco. El movimiento de los no alineados, la conferencia de Bandung, el tercermundismo clásico y hasta la tricontinental cubana están dentro de esta lógica. Para concluir esta pequeña digresión, quisiera decir que este es sin duda uno de los grandes méritos de los estudios culturales y poscoloniales, de autores como Said, Spivak, Gilroy, Stuart Hall, Chakrabarty, casi nunca reconocido por los estudios decoloniales, ¿no? El haber obligado a Europa a mirarse a sí misma directamente en sus propios cimientos a través de la experiencia del dominio colonial. Claramente esto no es una obra de estos autores como Demiurgos, mas la obra de estos autores es la expresión de luchas y movimientos antirracistas que tienen que ver con las grandes migraciones del segundo posguerra en Europa, que han puesto la cuestión colonial dentro del mismo continente europeo, ¿no? El supuesto teórico político que tanto la historia como la cultura de las ex metrópolis coloniales no se pueden contar sin la historia del dominio colonial. Lo importante aquí es señalar que no existe ningún desarrollo nacional autónomo. Este es un principio fundamental para descolonizar la producción de la historia, es decir, de los archivos históricos. Nadie fue tan claro como Edward Said en Cultura e Imperialismo sobre este argumento. La cultura europea moderna es impensable sin la experiencia del dominio colonial, pero también, muy importante y pocas veces recordado, también al revés, es decir, la experiencia del dominio colonial es impensable sin la cultura occidental moderna. Said se pone aquí como heredero directo, aunque desde una perspectiva política y filosófica muy diferente de Césaire, Fanon y Sartre. Bueno, adelanto porque si no, no voy a terminar. Hoy, sin embargo, la situación es muy diferente. Doctor Miguel, le quedan unos 3 a 5 minutos. Bueno, voy a tratar de terminar en 5. Hoy, sin embargo, la situación es muy diferente. La descolonización se ha convertido en una especie de imperativo categórico global en el debate cultural y político de los últimos años, sobre todo aquí en el norte del mundo. Descolonizar la universidad, descolonizar los planes de estudio, descolonizar la academia, descolonizar los espacios urbanos, descolonizar los museos, descolonizar los archivos, descolonizar la educación. Hemos visto movimientos como Rhodes Must Fall en algunas universidades británicas, o Decolonizing the Universities, o incluso la demolición de estatuas simbólicas de la dominación colonial racial europea durante la espectacular expansión transnacional fuera de las fronteras estadounidenses de las luchas del movimiento de Black Lives Matter en el verano del 2019. Esto es ciertamente algo muy bueno y positivo, y es difícil no ver esta tendencia como producto de diferentes luchas, indígenas, feministas, migrantes, antirracistas, ambientalistas, tanto en el sur como en el norte del mundo. El riesgo, sin embargo, es que un significante clave de la historia política moderna acabe convirtiéndose en todo y en lo contrario de todo. Acabe de algún modo desmaterializándose, o acabe convirtiéndose en un ejercicio pedagógico puramente formal, subjetivo, privado, es decir, en una simple enunciación de principio. No porque la descolonización no sea también necesaria como ejercicio pedagógico-cultural, sino porque disociada de su vínculo histórico con la lucha política de los sujetos coloniales contra las diversas formas de despojo y jerarquización de la ciudadanía, corre el riesgo de convertirse en otra bella palabra del léxico de lo políticamente correcto, de las llamadas políticas de la identidad. Para decirlo con mayor claridad, retomando el título de un libro de Tuck e Young, la descolonización se está convirtiendo más en una metáfora, el libro se llama Decolonization is not a metaphor, se está convirtiendo más en una metáfora que en una práctica política de lucha contra las formas reales de expropiación, violencia y despojo del capitalismo racial contemporáneo. El riesgo es aún mayor ante lo que se puede llamar la privatización de la lucha política alimentada por la omnipresencia de las redes sociales, pero sobre todo por el desarrollo del así llamado neoliberalismo progresista o el capitalismo corporativo inclusivo, ¿no? En el pasado, la descolonización como ejercicio de contrapoder económico, político e incluso pedagógico era considerada como una herramienta cultural estratégica para la transformación radical de las relaciones y estructuras de dominio capitalistas.
Hoy se corre el riesgo de que, sobre todo en situaciones completamente desvinculadas de las luchas políticas reales, la descolonización pase a formar parte de lo que ya Lacan definía como el discurso del amo o el discurso de la universidad. Vale decir que contribuya a dejar todo como está, favoreciendo solamente el ingreso de algunos cuerpos diferentes en los lugares más o menos claves del comando capitalista global o de la producción de saber y conocimiento, es decir, del actual marketing neoliberal, universal, universitario y mediático. Lo que me pregunto es posible es justo hablar en algunos contextos de decolonial o descolonial washing? Termino con, digamos, con algunas cosas que me parecen interesantes sobre cómo se está instalando aquí el debate de decolonial en Europa. Desde este punto de vista, me parece interesante analizar la forma en que el paradigma decolonial se está afirmando aquí. No podemos negar la importancia de la amplia difusión de esta perspectiva o de algunas de sus principales aportaciones y razonamientos en lo que concierne a la crítica, desconstrucción y superación del legado de la cuestión colonial, racial, patriarcal en todas sus dimensiones, así como también sus contribuciones a lo que se puede llamar la descolonización y despatriarcalización del conocimiento, la cultura y la política. Muy significativos también aparecen los vínculos de algunas de sus expresiones con movimientos políticos alternativos, las comunidades indígenas y feministas en América Latina, el heterogéneo movimiento antirracista y una parte del feminismo no blanco, por ejemplo, en Francia y en el norte de Europa. Lo que ha sucedido en Francia recientemente, el ataque en primera persona lanzado por el presidente Macron y su ministro de Educación contra la difusión de los abordajes postcoloniales y descoloniales en escuelas y universidades, acusados de promover un antinacional islámico gauchismo, como se dice en francés, es ciertamente sintomático de algunos de sus desarrollos más interesantes como proyecto general de descolonización política. En Italia, lamentablemente, el discurso decolonial, al menos por ahora, parece vinculado en la mayoría de los casos a cuestiones y expresiones, digamos, parauniversitarias. Pero en líneas generales, sin embargo, quisiera decir que a diferencia de los estudios postcoloniales, la imaginación teórico-político-filosófica decolonial, quizás debido a un diferente background teórico, a menudo se presenta bajo una apariencia muy asertiva, maniquea y poco autorreflexiva, como si toda la complejidad de lo real fuera perfectamente encasillable, sin restos ni excesos, dentro de una red cada vez más compulsiva, extensa y categórica de fórmulas y conceptos. Es como si hubiera un concepto para cada cosa. Es una limitación que caracteriza este enfoque desde sus expresiones originales, como las de Mignolo, Grofogel, pero también Quijano, aunque a un nivel muy diferente, y que no hace que socavar su propia productividad. Si el enfoque postcolonial, al menos en las intenciones, se propuso como práctica y política de un conocimiento sin garantías, para retomar aquí la conocida expresión de Stuart Hall, el abordaje decolonial parece asentarse, especialmente en algunas de sus expresiones más notorias, según una actitud diferente. Puede ser uno de los precios a pagar, justo, diría en este caso, de una mayor implicación en el campo de la lucha política. Sin embargo, el efecto final parece ser aquel del refugio en la abstracción de una esfera puramente ético-discursiva, en un nicho confortante y autorreferencial, en la sustitución de una norma con otra, la crítica de una norma para imponer otra norma. Reconozco que la cuestión merece un debate más profundo y detallado, y reiterando la importancia del enfoque decolonial en la lucha por la descolonización del conocimiento y la cultura a partir de una visión verdaderamente autónoma del sur del mundo, o en la lucha por un verdadero pluralismo cognitivo, como se dijo en la ponencia anterior, por la valorización de las epistemologías, ontologías, feminismos y formas de vida otras, así como por su aporte al desarrollo de la ecología política y la lucha feminista y antirracista, tanto en América Latina como en una realidad muy diferente, como por ejemplo la francesa, me parece igual importante subrayar de manera comprensiva y constructiva un callejón sin salida que me parece muy problemático. El de un abordaje teórico que parece proceder cada vez más, casi únicamente por manifiestos políticos, que difícilmente se cala en el análisis específico, concreto y detallado, tanto de los procesos de producción como de las relaciones conflictivas que los atraviesan, para quedar enredado de modo un poco narcisista en el goce de las propias declaraciones de principios y de adscripciones identitarias, un enfoque
que se está plasmando según estas lógicas, corre el riesgo de convertirse, a pesar de las intenciones iniciales, en otra versión inofensiva de lo políticamente correcto, al menos aquí, en esta parte del mundo. Permítame ser claro, no de las políticas de la identidad, sino de lo políticamente correcto concebido como una simple operación de lavado lingüístico, como una batalla cultural tan centrada en el lenguaje como lejos de la lógica de las luchas materiales en la arena social contra la opresión racial y sus intersecciones con las jerarquías de género y la dominación de clases. En síntesis, la perspectiva decolonial corre aquí el riesgo de convertirse en un elemento más de lo que se puede llamar provocatoriamente una especie de world theory, ¿no? Como si fuera world music, world cinema, etcétera, etcétera. Quiero decir, una política de descolonización como imperativo ético, completamente desvinculada de la lógica de las contradicciones de la lucha política, corre el riesgo de convertirse, como en parte está sucediendo en espacios universitarios fuertemente neoliberalizados, corre el riesgo de convertirse en parte del multiculturalismo académico, empresarial, institucional y estatal, o sea, en una especie de lógica cultural del capitalismo racial y extractivista, y por lo tanto de acabar neutralizando o por neutralizar la verdadera fuerza política de la descolonización como estrategia de contrapoder. Muchas gracias y perdón por la velocidad de la lectura.